Señor nos permite compartir su palabra y vamos a ir, hermanos, en el Salmo 73. Como dice el pastor, a veces el problema de los predicadores es el tiempo y tenemos que apegarnos a ese tiempo. Gracias. Salmo 73, hermanos, lo vamos a leer todo, hermanos. Me responden con un amén cuando lo tengan. Salmo 73. El destino de los malos. Muy bien, dice la pericopa, el destino de los malos. Lo vamos a leer todo, hermano, todo el Salmo. Si gusta ponerse de pie, amados hermanos. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, los limpios, hermano. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, los impíos dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana, todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, en la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito es tu gran nombre. Gracias te doy, Señor, por el enorme privilegio que nos da de compartir su palabra. Padre, así como el salmista tenía conflictos, Señor, nosotros somos hombres y tenemos conflictos. Mas tú, Señor, en tu infinita bondad,
vienes a nosotros y nos haces entender las cosas como tú las ves, amado Dios. Que tus hijos el día de hoy, Señor, reciban aliento por el poder de tu palabra. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. El tema del día de hoy, hermano, lo llamé un poquito diferente a la perícopa, pero en sí ese es el enfoque, como dijo el hermano Salvador, el destino de los malos, pero yo lo llamé una prueba de fe. Amén. Este salmista, Asaf, era un sacerdote levita. Él tiene un conflicto en su fe, como lo acabo de mencionar en el tema, una prueba de fe. Él empieza a mirar las cosas desde una perspectiva distinta, que ya no es conforme a la voluntad de Dios, que ya no es conforme al pensamiento de Dios. Y me voy a enfocar en 3 puntos el día de hoy, hermanos. El primer punto es una perspectiva de apariencia, basado en los primeros versículos del 1 al 14. Segundo punto va a ser un cambio de perspectiva, basado del 15 al 20, al 24. Y por último, una renovada decisión de confiar en Dios. Asaf fue un sacerdote al cual David lo escogió para ministrar como uno de los directores de la alabanza o de la música en el templo. Asaf, como su nombre significa, es el que junta o reúne, aquel que junta al pueblo de Israel en el templo para cantar, para alabar, para glorificar a Dios. Y el conflicto de fe que Asaf atraviesa va a venir a ser uno de los cantos más. Claro que por traducción nosotros no comprendemos muy bien la sinfonía o cómo se cantaría este salmo en el original. Ya ve que cuando se traduce ya es distinto el ritmo. Pero este es un canto. Asaf atraviesa un conflicto. Él tiene un conflicto de fe. Hay causas que provocan el conflicto en Asaf. Como mencioné, él es un sacerdote encargado de la alabanza. ¿Sabía usted que los levitas eran, cuando Israel o Dios le entrega a través de Josué la tierra, a todas las 12 tribus se les entrega tierra, excepto a una tribu, la tribu de los sacerdotes, la tribu de Leví? Y quiero que comprenda este contexto en el cual, desde la perspectiva de Asaf, cómo él está mirando las cosas. Él no tiene herencia, ni va a recibir herencia. Él no tiene, por decirlo así, como las demás tribus, una era donde cultivar, casas donde él tal vez tener y acumular, por decirlo así, riquezas en este mundo. Ellos son como Dios les viene a decir a ellos: yo voy a hacer su herencia para ustedes. Imagínense lo que Dios les viene a decir: bueno, vamos a entrar, para todos hay tierra, pero para ustedes, levitas, que tienen el gran privilegio de ministrar delante de mi presencia, yo seré vuestra herencia. Lo que ustedes hagan en el templo, eso será su galardón, porque es un gran galardón servir de tan cerca a nuestro Dios, hermano. Y ahí, como mencioné, este hombre entra en conflicto, su fe. Uno de aquellos que pudiéramos decir de los más espirituales, tienen conflictos también. A lo menos este hombre es sincero, él comparte sus dificultades de fe. Él dice, sin ocultarlo: yo tuve envidia. Mis pies estaban a punto de resbalar, a punto de caer,
Contrario a lo que el hermano Salvador nos compartía el miércoles, él decía que debíamos estar firmes. ¿A causa de qué? Porque pueden venir esos momentos de debilidad en el cual nuestros pies, como dice el salmista, están a punto de resbalar. Entonces el salmista empieza a mirar o empieza a poner su enfoque, su mirada, no en Dios, sino en la prosperidad de los malvados. Dice las primeras causas que provocó ese conflicto de fe en el salmista, dice, porque tuve, el verso 3, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Su enfoque empezó, su mirada empezó a enfocarse en aquellos que son ricos, pero a la misma vez no son ricos piadosos, son ricos malvados. Y empieza a dar una descripción de lo que él considera que estos ricos cómo viven, y posiblemente así viven algunos, pero otros son, como va a venir a decir el salmista, apariencia. Déjeme decirle que los ricos viven de apariencias, sobre todo aquellos ricos que son no cristianos. Y ahora, si somos creyentes y nos gusta vivir de apariencia, la Biblia a eso le llama hipocresía. Cuando ocultamos la realidad y queremos mostrar una falsa realidad, una apariencia. Entonces dice, primera causa de conflicto en su fe de este hombre Asaf. Dice, según él, el verso 4, porque no tienen congoja, dice, por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, obviamente. Ellos no trabajan como nosotros trabajamos. No se levantan a las 3 de la mañana, va pastor, para ir a trabajar. Yo no me levanto a esa hora, pero hay unos que sí, como el pastor y otros. Hermano Salvita, otro horario distinto. Entonces ellos no sufren, no tienen esa preocupación de salir a trabajar. Ellos tienen otras preocupaciones de cómo hacer más dinero, sin importar la manera de cómo se debería de hacer. O sea, si es legal, si es agradable a Dios o no. Y dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. A causa de estas riquezas, mire cómo se vienen a comportar los malvados. Por tanto, la soberbia los corona. Y hoy, como hay redes sociales, ahí los vemos, ¿verdad? Demostrando sus lujosos vehículos, casas, entre tantas otras cosas. Se vuelven soberbios, arrogantes y ponen hasta su boca contra Dios. Y ellos no toman en cuenta a Dios. Dice, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos y de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Ellos, como dice, se mofan y parece que todo les va saliendo bien. Como tienen aquello que a nosotros nos hace falta, el dinero, pueden comprar voluntades. Otros tienen sus artimañas para poder lograr sus objetivos y por ello ellos son atrevidos a veces en hacer y deshacer, porque saben que de alguna manera tienen ciertos recursos para poder salir de esa situación. A diferencia de nosotros, los hijos de Dios, que en el único que tenemos nuestra total confianza, que nos puede librar del lodo cenagoso, que nos puede sacar del valle de sombra de muerte, es nuestro Dios, en quien está depositada toda nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo, hablando de los ricos creyentes, le va a venir a decir de que no pongan su confianza en riqueza, la cual son nada, sino que aprendan a confiar en Dios y sean generosos, le dice.
les dice el apóstol Pablo. Ahora vemos la descripción de los malos. Asaf se enfoca en estos malos. A ellos les va bien, no tienen problemas y quizás, posiblemente ha de ser así. Tienen los hijos más sanos. Sus hijos van a las mejores universidades. Sus hijos tienen todos los beneficios. Porque déjeme decirle, y claro, la lógica nos va a concluir esto, que las enfermedades del pobre, muchas enfermedades que el pobre sufre, no son las mismas que el rico sufre. Pero hay unas que los pobres sufrimos que también los ricos las sufren. Y ahí el detalle. Porque todos somos hombres. Entonces, ellos se mofan, tal vez les va bien y tal vez Asaf viendo, a ellos les va tan bien. Y yo, sirviéndole a Dios, y las cosas no me salen como yo quiero. Como en algún momento yo tuve este conflicto para con Dios, el cual yo le preguntaba a Dios, ahorita que te estoy sirviendo más, estoy dando el diezmo, lo cual nunca te lo había dado. O sea, estaba recién convertido, hermano. Te estoy dando ofrenda, ahorita me está yendo peor. Por eso algunos dicen, y déjeme decirle tristes palabras que personas dicen, me iba mejor en el mundo, dicen algunos. Así dicen algunos. Porque su enfoque está en la prosperidad terrenal. Y Dios, déjeme decirle, el mayor bien, como lo he mencionado en otras ocasiones, no es que usted sea próspero aquí en esta vida. Por ser usted diligente y en muchas cosas usted ser obediente a la voluntad de Dios, Dios lo puede bendecir, sí. Pero eso no es, como podría decirle, algo que va a ocurrir siempre. Y la semana pasada creo que fue, que estaba hablando de Lázaro y el rico. ¿Era Lázaro un hijo de Dios? Sí. Hay excepciones, ¿verdad? ¿Era Job un hijo de Dios? Sí. Job un tiempo tuvo mucha abundancia, pero también un tiempo tuvo, ¿qué? Mucha escasez. Hasta la mujer por poco quizás lo abandonaba, no sé, va. Cuando le dijo, maldice a Dios y muérete. Ya que hasta la mujer se le ponga en contra de uno, está crudo el asunto, hermano. Pero los hijos de Dios atraviesan dificultades. Y posiblemente muchos hijos de Dios vamos a atravesar muchas más dificultades que aquellos que no creen en Dios, pero tienen medios naturales, medios humanos, tienen riqueza para poder solucionar algunas cosas en esta vida. Más, para con Dios, los ha puesto en resbaladero. Dice la palabra de Dios más adelante, en el verso 10, en el 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin saber, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza, dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Asaf dice, él está revelando lo que él sentía, y él dice, si yo hubiera hablado, porque todo esto que está él diciendo aquí en este salmo, son cosas que están ocurriendo en su interior, en sí mismo. Claro que las viene a revelar después. Y él dice, si yo hubiera hablado a tu pueblo como yo pensaba, en vez de ser aquel, como dice su significado, que aquel que junta al pueblo sería aquel que dispersa las ovejas. No, pues sí, tienes razón. A ellos les va mejor. Está mejor servir al mundo. Me iba mejor en el mundo. Tienes razón. Entonces, él en vez de ser aquel que juntaba al pueblo, fuera aquel que las dispersaba. Aquel que en vez de infundir fe en el pueblo de Dios, vienen a infundir desánimo. Vienen a infundir muchas veces temores. Vienen a infundir en el pueblo de Dios falta de confianza en Dios.
Entonces, pero él se queda callado, él sufre esta dificultad en su interior. Tal vez usted se puede preguntar, hombre, si estos malvados hasta mejor casa que ellos tienen, y yo ni eso tengo. Andan mejores vehículos que yo a pie ando, y yo que le sirvo al Señor. Y yo que estoy allí pendiente con mi Dios. Esa es la perspectiva cuando usted se enfoca en las riquezas que son, como dice Salomón en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo que está bajo el sol es vanidad. Para con Dios, ve las cosas desde otra perspectiva. Cuando nosotros venimos a Dios, Dios nos va iluminando la mente. Y esta mente carnal que traemos, Dios nos quita nuestra mente, nuestro corazón de las cosas terrenales para que la pongamos en la eternidad, donde tenemos los verdaderos tesoros y la verdadera riqueza en Dios. Segundo punto, un cambio de perspectiva, el 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí que la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Verso 17, un cambio de perspectiva. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Dice la Escritura, dice el salmista, hasta que entré, dice, al santuario de Dios. Pues como nuestro enfoque están en las cosas, están en las redes sociales, están en la fulanita, están en el vecino que cada vez le está agregando tal vez más a su casa, su mirada está allí. Su corazón, su perspectiva, su pensamiento está arraigado en los bienes materiales de alguien más. Y la Escritura, aquellos que viven sin Dios en este mundo y tienen riqueza, dice el salmista, ciertamente los has puesto en deslizadero. Ellos disfrutan las riquezas de este mundo momentáneamente, pero el día que caigan, ya no se van a levantar. El salmista dijo, como a algunos de ustedes creo que les ha pasado cuando bajan esa bajadita, que están a punto de caer, por poco y me resbalé. Pero el impío, aquel que no cree en Dios, cuando pone su confianza en las riquezas, el día que se resbale, no se va a levantar. Dios los ha puesto, dice, en deslizadero, y el día que caigan, no se van a levantar. Y dice que entonces serán despertados a una realidad, a la verdadera realidad, hermanos. Porque lo que vemos hasta el día de hoy, todo es pasajero, todo es momentáneo, todo es vanidad. Lo real de lo real está por venir, hermano. No está acá y no lo vamos a recibir acá. Está en Cristo, está en Dios. Dice, cómo han sido asolados de repente, dice, en el momento que ellos menos lo esperan. ¿Verdad, hermano? Como dice, un tiempo indefinido, o sea, no definido. No saben en qué momento, de repente, tal vez en su mayor prosperidad, en su mayor auge, y de repente caen. Porque el hombre, como dice en el Salmo 49, aunque tenga multitudes de riquezas, no puede hacer nada por su alma. No puede comprar la salvación. Se lo recomiendo leer Salmo 49. Para que entiendan la perspectiva de Dios para con las riquezas de este mundo, para aquellos que viven sin Dios. Ahora, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño, dice, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, dice. Escuche bien, ¿qué mencioné de la apariencia? De aquello que es una falsedad. De aquello que no es real. No que las riquezas de los ricos no sean real, no es en ese sentido, sino de cómo Dios lo ve. Es una apariencia. Y el día que Dios venga y desnude la apariencia, entonces quedarán solitos, quedarán perdidos y quedarán
como aquel rico miserable en el infierno, deseando una gota, se darán cuenta que ni siquiera esa tienen. Ni la más mínima gota en Dios. Ahora, como sueño de que despiertas, despertarás su apariencia. Dios los despertará. Dios les hará ver la realidad de la locura, como aquel que se menciona en el libro, creo, de Lucas, que dijo que iba a ser más grande los graneros. Y ahora, aparentemente esa era tu prosperidad, esa era tu abundancia. Ahora vienen a pedir tu alma. Esta es tu realidad de aquí en adelante. Entonces, el salmista continúa. Cuando ya él cambia su perspectiva al entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Venimos a la casa de Dios, ¿a qué, hermano? ¿A moldear nuestra mente conforme al mundo? No. Moldear nuestra mente conforme a Dios. No se amolden, dice la Escritura, al mundo, sino sean renovados por la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que ver todo lo que somos, nuestra identidad en Dios, conforme la Escritura nos lo revela. Y todo lo que usted tiene en esta vida, en Dios. Porque todo se lo ha dado Dios. Ahora, se llenó de amargura mi alma, dice. Entonces este hombre se arrepiente de su locura. Se arrepiente de haber dudado en Dios. Se arrepiente de haberse, de por un momento, puesto su mirada en las cosas de abajo. Por eso hay muchas personas que viven deseando y codiciando, como dice en el libro de Proverbios, que su mente está por todo el mundo deseando todo lo que ven, porque viven enfocadas en esas cosas, porque viven en el internet, que hoy tan fácil es, ¿verdad? Desear y codiciar. Yo quisiera andar viajando no sé dónde, dicen algunos. Miren, fulana de tal, fulano, sutano, no es ni creyente y ahí anda paseando no sé dónde, porque nuestra mirada está en esas cosas y no está en Dios. Por tanto, la palabra de Dios viene ¿a qué? A poner en perspectiva de Dios nuestra mente y nuestro corazón, hermano. Y dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, como un animal. Delante de ti, con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, dice. Dice el apóstol Pablo, creo que es 2 Corintios, hermano. Para ser más específico, lo voy a buscar. Es 2 Corintios, donde el apóstol Pablo dice, 2 Corintios, capítulo 6, del 1 al 10, voy a leer del 8 en adelante. Mire la perspectiva de Dios para con sus hijos, para con cada uno de ustedes. Dice en el verso 8, el 7 dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores, dice el apóstol Pablo. La gente nos ve como impostores, dice el apóstol Pablo, pero veraces, dice Pablo, como desconocidos, a saber quién serán esos. Y el apóstol Pablo dice, pero bien conocidos, como moribundos, y he aquí que vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, dice Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, dice Pablo, aunque poseyéndolo todo, dice. Imagínense la perspectiva de Dios para con nosotros. Podemos ser los más pobres, un Lázaro, pero para con Dios, no dice la misma Escritura que heredaremos todas las cosas con Cristo, poseyéndolo todo. Nosotros mismos vamos a ser los que vamos a venir a reinar con Cristo en este mundo. Viviremos con Cristo para siempre. Los que hoy poseemos algún pedacito de tierra y los que no poseen, sepa que en Dios es su heredad y Dios le va a heredar grandes
grandes tesoros en el reino de los cielos. Ahora, las riquezas de este mundo son, ¿qué, hermano? Una apariencia. Pero en Dios, hasta el más miserable y pobre cristiano de este mundo, humanamente hablando de riquezas, es rico en Dios, hermano. Escuche qué contraste en la eternidad, hermano. El más pobre de los cristianos en este mundo es más rico que el más rico de este mundo, que dicen que es el fabricante de los carros de Tesla, dicen que es, no sé si será cierto. El más pobre de los cristianos es rico, es el más rico de todos los ricos de este mundo, hermano. Ahora, tercer punto, una renovada decisión de confianza en Dios. Dice el salmista, escuche, pero antes quiero compartir el verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, dice. Tuve este conflicto de fe, pero yo siempre estuve contigo. Y dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Está hablando literal o figuradamente, hermanos? Pregunta. Cuando dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. ¿Está hablando literal o figuradamente? ¿Dios le toma la mano literalmente a alguien, hermanos? Figurado, hermanos. Me has guiado según tu consejo. ¿Quiere usted ser verdaderamente guiado por Dios? Tome la palabra de Dios como su mano derecha. Guíese por la palabra de Dios. Hay veces que la mano de Dios, que es la palabra de Dios, el hermano Salvador va a ir en cierta dirección y Dios le va a decir, no, hijo, por ahí no es. Va a venir el hermano Salvador aquí al culto de la mañana, de la tarde, en día domingo o entre semana, y el hermano Salvador venía pensando, yo tengo pensado hacer esto, tengo pensado hacer aquello, pero el día que él venga y la mano derecha de Dios, ya sea la palabra de Dios, el consejo de Dios, aquí le va a hacer cambiar de perspectiva, porque Dios a usted lo quiere guiar hacia la eternidad, a un futuro glorioso, a una para que usted ponga su mente y su corazón en Dios y en las cosas de arriba. Dice, me tomas de tu mano, dice. Y esta es una aplicación que yo he hecho, hermano, una interpretación. Agarre la Biblia como la guía de todos sus planes, hermano. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. A diferencia del malvado, él quiere para sí mismo. Y este dice, ¿a quién tengo yo? ¿Usted cree que cualquier cosa tiene usted? ¿A quién tengo yo? Dice, en el cielo. ¿A quién tiene usted en el cielo, hermano? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre. ¿Cree que es que ese no es el presidente de El Salvador o de Estados Unidos? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién tiene usted en los cielos? ¿A quién tiene a quien acudir en sus necesidades? A Dios. Y dice el salmista, y fuera de Dios no quiero nada. Lo que tiene usted, lo que usted quiere para su vida, ¿lo quiere en Dios? ¿Lo quiere para la obra de Dios? ¿Lo quiere para servir de mejor manera a Dios? ¿O lo quiere apartado de Dios? Señor, esto es mío y aquí para allá es tuyo, Señor. El salmista dice, yo fuera de ti nada deseo. Pida, hermano, pida, pero pida conforme a la voluntad de Dios. Y no pida conforme a los deseos de su carne y para gastar en vuestros deleites. Sino pida, hermanos, pero en Dios. Que Dios sea el Señor, no solo de su vida, sino de todo lo que usted tiene. Amén, hermano, así es. Ahora, y fuera de ti nada deseo en esta tierra, dice. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Su heredad, su porción, hermanos, es Cristo. Él es nuestro Señor.
Tú destruirás, dice el verso 27, el 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Aquellos que viven sin Dios, que acumulan riqueza tras riqueza, pero separados de Dios, que exactamente nada pueden hacer, pero ¿qué dice? Perecerán. Pero, y dice, por contraste, dice el salmista, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, aquellos que se apartan de Dios. Pero en cuanto a mí, dice, con una nueva perspectiva, con unos votos renovados, con una nueva decisión de servirle a Dios de todo su corazón. Había al principio un conflicto de fe en su corazón, pero ahora este hombre ha renovado sus votos para con Dios y decir, yo te voy a servir a ti, me des o no me des, como dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No solo servirle a Dios cuando las cosas van bien, cuando todo cuando hay abundancia, sino a pesar, cuando no tenemos todo aquello que tal vez otros hasta les sobra, sino porque nuestra heredad, nuestra porción es Dios para siempre, hermano. Pero en cuanto a mí, el acercarme ¿a quién? A Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esta es la conclusión de este hombre. He puesto en Jehová mi esperanza, aunque no reciba, aunque no tenga todo aquello que quería o que pensé tener, pero Jehová es mi heredad. Como mencioné, este hombre no iba a recibir tierra. Tal vez usted posiblemente reciba tierra. Este hombre no iba a recibir tierra, porque para ellos no había herencia. Pero él dice, él está afirmando su voto de que para el mejor bien que él puede recibir es Dios en su vida. Como conclusión, la palabra de Dios es nuestra guía, hermano. Y pues el Señor Jesús lo dejó claro con respecto a todo esto. Las riquezas no son malas y Dios las trae, hermano. Y estos 3 sermones que he enseñado últimamente van enfocados en parte de las riquezas, hombres que tuvieron riquezas pero sin Dios. Pero como en Dios las riquezas, si son puestas en el orden correcto, como la Escritura enseña, el Señor Jesús hablando en Mateo 3:33, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice el Señor, os serán añadidas. Ese es el orden, hermano. No es al revés. A veces queremos primero las riquezas y ya si hay tiempo para las cosas de Dios. Sírvale a Dios de todo su corazón. Siga confiando en Él, le dé o no le dé lo que usted le ha pedido. Sírvale a Dios hasta la muerte, hermano. Séale fiel a nuestro Dios hasta que Él venga. Porque la herencia más hermosa que ningún hombre podrá recibir en este mundo, la recibiremos nosotros, los hijos de Dios. Siga confiando en Dios. Y a los amigos hago la invitación, venga a Cristo. Tal vez usted tiene una cuenta de banco de varios números. Déjeme decirle que el día que Dios lo llame a cuentas, eso no le servirá de nada. El día que usted esté delante de la presencia de Dios, usted se dará cuenta cuán loco es depositar la confianza en otras personas y en las riquezas. Venga a Cristo y deposite su confianza en Dios, sírvale a Él de todo corazón, haga de Él su Señor, no solamente de su vida, sino de todo lo que usted tiene, y sirva a Dios con todo lo que el Señor le ha dado. Venga a Cristo, haga una oración ahí donde está en su casa. Dele su vida a Cristo. Y nosotros lo esperamos acá, para con la palabra de Dios, con el brazo de Dios, con la guía de Dios, guiarlo a un futuro glorioso, que es la eternidad con Dios para siempre. Vamos a orar, hermano, para darle gracias a nuestro Dios.
Padre, te doy gracias, bendito Señor, por tu misericordia y bondad. Dice tu palabra que aunque no poseamos nada, contigo lo tenemos todo. Amén. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Tu mano nos lo dio, lo cantamos aquí, Señor. Si has de añadir a nuestra vida, Señor, que no sean estorbo, Señor, aquellas riquezas que nos alejan de nuestra confianza total en ti, Señor. Que nuestra vida, nuestros bienes, sean como lo dijiste a tu siervo Abraham. Te bendeciré y serás de bendición. Que todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, glorifica tu nombre, Señor. Ayúdanos a vivir con la perspectiva tuya, Señor. No poniendo las cosas, la mirada en las cosas de abajo. El mundo ofrece un deseo intenso de alcanzar esas cosas. Ayúdanos a tener paciencia, Señor, y esperar nuestra recompensa en los cielos. Y no buscarlo de manera desmedida, descuidando lo más importante que es nuestra relación contigo, bendito Dios. Amén. Gracias te doy, amado Dios, porque en mis dificultades de fe y de confianza, tú me has sacado del hoyo, Señor. Y así como este hombre renovó sus votos, nosotros renovamos nuestros votos para servirte a ti. Amén, de hermano. todo corazón. Bendito Dios, te damos gloria y honra. Amén y amén. 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 Gracias, hermano.